comprender un poco por qué se producen las complicaciones, algunas que incluso se las pueda considerar como síntomas de diabetes mellitus. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar sobre ello. Para empezar, debemos recordar algunas cosas. El páncreas es una glándula mixta que va a tener una secreción exócrina y una endocrina. La exócrina, dada por las enzimas pancreáticas, y la endocrina, que bueno, acaban de estar varias implicadas, pero en lo que corresponde a diabetes mellitus, quienes nos interesarán sobre todo son insulina, glucagón y la somatostatina. En esta gráfica podemos ver claramente cómo es que tenemos la disposición de los acinos pancreáticos, que son estos, y por separado tenemos, o bueno, mejor dicho, adyacentes a ellos, tenemos los denominados islotes de Langerhans, que son los que van a determinar la secreción hormonal. Los acinos van a estar en relación con la producción de las enzimas, van a tener un conducto por el que van a drenar su secreción. Mientras que los acinos pancreáticos, tal como lo estamos observando en esta nuestra gráfica, tiene adyacente a ellos una gran cantidad de vasos sanguíneos, que es por donde van a también drenar su contenido hacia torrente sanguíneo. Porque cuando hablamos de la secreción endocrina, no van a contar con conductos y van a vaciar su contenido directamente hacia el torrente sanguíneo para también alcanzar segmentos más distales. Estamos precisamente viendo el acino pancreático, en el que, perdón, los islotes de Langerhans, en el que vamos a tener pues células especializadas. Y tenemos nuevamente, en esta gráfica podemos observar de mejor manera, esta es una gráfica con inmunofluorescencia, que toda la parte roja, en la parte central, esta que está punteada, corresponde a las células A, también denominadas células alfa, encargadas de secretar glucagón, mientras que las células verdes son las células beta, encargadas de secretar insulina. Las que están en color rojo, o perdón, azul, un tanto lila, esas son las células delta o D, que son las que van a secretar la somatostatina. En el porcentaje que vamos a encontrar, y podemos hacer una asociación a lo que habíamos visto previamente, entre células A y células B, vamos a ver que las B son un tanto mayor en porcentaje, son las encargadas de secretar insulina. La somatostatina va a tener una característica importante en la regulación porque va a ser supresora de insulina, pero estimulante de glucagón. Entonces, otra particularidad en lo que corresponde al control. A veces se entiende de forma errónea que la somatostatina va a estimular tanto insulina como glucagón y no es así. La actividad de la somatostatina solamente estimula la secreción de glucagón, mientras que el de la insulina va a frenar, va a reprimir. Aquí tenemos el resto de las células epsilon y también las células PP que se van a encargar de secretar grelina y polipéptido pancreático. Hablemos entonces de una vez de la diabetes, sobre la diabetes mellitus. Existe otro tipo de diabetes que es la insípida. Tengan muy en cuenta eso. A veces hay confusión y solamente se utiliza el término diabetes. La diabetes insípida está producida por la deficiencia de una hormona, que es la antidiurética. Mientras que en la diabetes mellitus no vamos a ver específicamente una alteración referida a una hormona, porque son varias los factores que van a producir la diabetes mellitus. Entonces definimos a la diabetes mellitus como un desorden metabólico que van a existir asociadas muchas razones, muchos factores, pero el fenotipo específico va a ser la hiperglucemia. Eso no significa que nos vayamos a enfocar solamente al metabolismo de carbohidratos, porque también va a afectar al metabolismo de proteínas y de lípidos. Pero bueno, el común denominador en este complejo va a ser la hiperglucemia, que precisamente va a ser la encargada de generar las modificaciones que vamos a ir observando. Esta hiperglucemia en forma crónica puede producir trastornos orgánicos que van a afectar pues a varios de ellos. Podemos hablar afectación retiniana, renal, hablaremos de trastornos cardiovasculares, neurológicos
inmunológicos, que todos ellos se van a producir en respuesta al exceso de glucosa y por un periodo prolongado. Entonces, ingresemos un poquito a lo que clásicamente se conocía como síntomas de diabetes mellitus. Esto ha cambiado con el paso de los años. Antes se consideraba que una persona con las 4P o las 4Ps era paciente diabético, pero actualmente se observa que la diabetes mellitus en la fase inicial, especialmente, no desencadena manifestaciones clínicas, cursa de manera sintomática. Esa es la razón que, junto con la hipertensión arterial, se los ha denominado los asesinos silenciosos. Porque en el momento que empiezas a producir manifestaciones clínicas, es que ya ha existido un periodo prolongado de hiperglucemia que seguramente generó ya trastornos y afectación en otros segmentos. Entonces vamos a hablar ahora de las 5 Ps de la diabetes mellitus, que nuevamente, si ustedes encuentran en el paciente estas 5 Ps, tienen que tratar de realizar un enfoque y un manejo lo más precoz posible, porque significa que, si lo quieren así, estamos como que un poco retrasados ya con el diagnóstico. Ha estado esta persona en cuadros de hiperglucemia por un periodo prolongado que ya está generando modificaciones fisiológicas, por eso se están presentando estas síncopes. Inicialmente, como habíamos comentado, solamente se citaban 4. Posteriormente se agregó la quinta, que enseguida vamos a comentar cuál es. Entonces, vamos a tener las primeras 4P que han sido descritas clásicamente: la poliuria, la, la pérdida de peso, la polifagia y la polidipsia. Estos eran los 4 clásicos. Se agregó el quinto, que es el prurito. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es comentar sobre por qué se producen cada uno de estos, y van a ver que es impresionante en verdad pensar que los pacientes hayan estado en periodos de hiperglucemia por un periodo ya prolongado, que haya desencadenado todo este tipo de trastornos. Entonces, cuando hablamos de poliuria, es que el paciente micciona varias veces al día y además volúmenes grandes. A veces el paciente lo que comenta es que orina más de lo que ingiere en líquido, por supuesto. Entonces a eso se le va a denominar poliuria. Pérdida de peso, pues es una disminución de tejido que va a inducir a una disminución, tal como lo dice su nombre, en peso. La polifagia es un apetito exagerado, ingesta de alimentos de manera exagerada. Y la polidipsia es el exceso de reflejo de sed. El paciente presenta sed todo el tiempo. Entonces, las 5 Ps son polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y prurito. Entonces, comencemos con las primeras dos, la polidipsia y la poliuria, porque van muy asociadas. La polidipsia. Acá estamos viendo una gráfica que nos hace entender que el paciente tiene mucha sed. Pero para poder entender la polidipsia, primero debemos entender lo que es la ósmosis. Y no estoy hablando de ósmosis Jones, que tal vez han visto en algún momento. Me estoy refiriendo al movimiento de líquido a través de una membrana semipermeable que va a compensar o va a tratar de equilibrar dos compartimientos con distintas concentraciones. En esta gráfica estamos observando hacia el lado izquierdo un envase con dos compartimientos y una membrana semipermeable en un color rosa. Tenemos hacia el lado izquierdo una concentración determinada, pero si nosotros comparamos con la concentración del otro compartimiento, nos damos cuenta que el que está hacia el lado derecho está muchísimo más concentrado. Vale decir que tiene mayor cantidad de solutos. Tenemos un mismo volumen de agua inicialmente, que por actividad de la ósmosis vamos a ver que el agua en el lado menos concentrado va a empezar a migrar hacia el compartimiento más concentrado, de tal manera que podamos equilibrar concentraciones. Cuando hablamos de equilibrar concentraciones, me refiero a que se tenga la misma distancia, si lo quieren así, entre partículas que van a determinar la osmolaridad en el medio.
Entonces, lo que estamos viendo es lo que va a suceder. El líquido va a pasar desde el compartimiento del lado izquierdo, que está menos concentrado, hacia el lado derecho, que está más concentrado. Acá tenemos una gráfica que nos ayuda a entender de mejor manera esto. Fíjense que del lado izquierdo prácticamente no hay concentración, pero hacia el lado derecho sí hay una alta concentración que está determinada por estos círculos de color verde. Entonces el agua va a migrar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho para poder equilibrar concentraciones. Y tenemos otra gráfica interesantísima que, bueno, pues, posteriormente vamos a ver que se asocia a la osmosis inversa, pero fíjense que hacia el lado derecho tenemos una alta concentración, hacia la izquierda no tenemos solutos y tenemos una membrana semipermeable en color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El agua empieza a migrar hacia el lado derecho, donde hay mayor concentración, para precisamente equilibrar concentraciones o diluir la concentración. Y fíjense que hay un aumento del volumen hacia ese lado. ¿Por qué estamos hablando sobre ósmosis? Porque cuando nosotros veamos las concentraciones que vayan a existir en el torrente sanguíneo versus el intersticio y también el espacio intracelular, vamos a ver que precisamente va a generar un movimiento. Esto es simplemente osmosis inversa, lo que estábamos viendo en la parte final. Lo que nos interesará como tal es la ósmosis. Entonces, nuevamente, imagínense que hacia el lado derecho esté el espacio vascular y que cada una de estas partículas que estamos observando sea en la glucosa. Entonces hay mayor concentración hacia el espacio vascular, que es el espacio intracelular y este incluso intersticial. Entonces el líquido empieza a pasar hacia el torrente sanguíneo, hacia el espacio vascular, para poder disminuir la concentración, para poder diluir esta concentración. Esto aplicado a lo que estábamos comentando, el movimiento lo que va a determinar es que las células vayan a transferir líquido desde el interior hacia el exterior de la célula. Y eso va a producir un reflejo de deshidratación. La célula se está deshidratando. ¿Por qué? Porque el espacio vascular necesita líquido para poder diluir la concentración que tiene. Entonces la célula al liberar su agua se deshidrata y se lanza una señal de alerta de deshidratación, que es real. Entonces los mecanismos y los centros integradores van a determinar un aumento de la sed y el paciente va a ingerir mayor cantidad de líquido. Ahí tendríamos justificada la polidipsia. Hace un instante hemos hablado de concentraciones. Habíamos visto que de un lado había mayor concentración que el otro. Y en el espacio vascular vamos a encontrar precisamente concentraciones, que le vamos a denominar nosotros osmolaridad. Esta osmolaridad puede ser calculada mediante estas fórmulas que están observando en este instante. Tal como podemos ver, vamos a jugar bastante con el sodio, con la glucosa y con derivados nitrogenados, que puede ser el nitrógeno ureico sérico, el NUS, que también se lo abrevia como BUN, o puede ser reemplazado por la urea, que es la segunda fórmula que se está utilizando. Entonces necesitaremos entender cuáles son las concentraciones de sodio, cuáles son las de glucosa, que es precisamente esta biomolécula la que va a producir aumento de la osmolaridad y por tanto va a haber un movimiento de líquido hacia el espacio vascular. Entonces tenemos aproximadamente una osmolaridad plasmática total entre 275 a 295. Se considera en muchos casos hasta 300 miliosmoles por litro. Tenemos otra fórmula que es el de la osmolaridad plasmática efectiva, en la que ya no vamos a considerar los derivados nitrogenados, solamente el sodio y la glucosa, o sodio y potasio y la glucosa. Tenemos valores similares en lo que corresponde a la concentración. Entonces, como hay una deshidratación para poder compensar la concentración que va en incremento a nivel plasmático, es que se produce la polidipsia, este reflejo de sed. Pero ¿por qué se produce la poliuria? Y vamos a ver que va muy relacionado con la polidipsia. El paciente empieza a ingerir mayor cantidad de líquido. Esto porque se genera un reflejo de sed. Entonces el paciente bebe mayor cantidad de agua que normalmente. ¿Qué es lo que va a producir eso? Es una expansión del volumen. Este volumen al expandirse
va a determinar un mayor filtrado glomerular. Por supuesto que si se va a filtrar mayor cantidad de líquido, va a producirse mayor cantidad de orina. Y el paciente va a miccionar más veces en el día, pero también volúmenes más altos. Es por eso que el paciente nos dice que orina más que lo que ingiere. El volumen de la orina es muchísimo mayor que lo que ingiere diariamente. La pregunta es, ¿de dónde viene el resto del volumen? Pues del líquido intracelular. Y esto se va a mantener hasta que tengamos que modificar las concentraciones plasmáticas. Entonces ya hemos explicado lo que es la polidipsia y la poliuria. Vamos a pasar a la siguiente P, que es la polifagia. Pues podemos ver una persona con con un hambre muy grande que pues va a comerse todo lo que tiene enfrente. Pero ¿por qué se produce un hambre tan excesiva, podríamoslo decir? Y aquí tendremos que recordar un poco a una ruta que seguramente ustedes la han revisado, y si no la han revisado, pues siempre le generan una reputación muy mala, ¿no? Al ciclo de Krebs. Vamos a ver que todo va a comenzar por ciclo de Krebs. La glucosa al ingresar a la célula va a tener que fosforilarse y después por una ruta que se denomina glucólisis, degradarse hasta darnos piruvato. El piruvato, a su vez, va a seguir degradándose o va a seguir transformándose, mejor dicho, hasta darnos la denominada acetilcoenzima. Pero no solamente es esa molécula la que se va a producir, sino también el oxalacetato a partir de glucosa, por si acaso. Estas dos moléculas se fusionan e ingresan al ciclo de Krebs, formándonos la primera molécula citrato, que también por estas razones que se le denomina el ciclo del ácido cítrico, porque citrato es el otro nombre del ácido cítrico. No nos vamos a complicar con toda la reacción del ciclo de Krebs, porque seguramente también lo recordarán hasta incluso por RAPs y demás cosas que generan a manera de mnemotécnicos y manera de recordar todo esto. Lo que nos va a interesar es que se van a formar unas moléculas que se les denomina potenciales reductores, que son moléculas que cuando ingresen a otra ruta metabólica denominada cadena respiratoria, van a producir la formación de ATP. Diríamos que el ciclo de Krebs esencialmente es energético. Cuando la glucosa no ingresa a la célula, que es lo que sucede en la diabetes mellitus, no se va a llevar adelante la glucólisis. Por tanto, no va a haber producción de acetilcoenzima A, no va a haber producción del oxalacetato, que estamos viendo que son los importantes para iniciar todo el ciclo de Krebs. Por tanto, no hay ciclo de Krebs. ¿Y esto a qué nos llevará? A una falla energética porque no se va a producir ni los potenciales reductores, ni tampoco un ATP por cada molécula, que es la que estamos encontrando precisamente acá. Entonces, como no ingresan al ciclo de Krebs, no va a haber energía y no nos olvidemos que el ATP es la gasolina de todos los sistemas vivos. Entonces, acá encontramos un fracaso energético. La respuesta del organismo, ¿cuál va a ser? Si no se está produciendo energía y son los alimentos, los nutrientes los que van a aportar energía, se desencadena un reflejo de hambre y el paciente empieza a comer mayor cantidad de alimentos porque de esa manera tendría que mejorar toda la situación. Pero nunca va a suceder este cambio porque las concentraciones de glucosa van a seguir incrementando a nivel vascular. Por supuesto que va a producir movimientos molar, va a generar la polidipsia, la poliuria, pero el fracaso energético nunca se soluciona. Sigue teniendo problemas. Ahora, en el caso de la degradación de moléculas, tal como estamos observando en esta ruta, tenemos proteínas y lípidos que también pueden formar acetilcoenzima A, pero nuevamente, para ingresar al ciclo de Krebs vamos a necesitar oxalacetato, que la principal fuente va a ser el piruvato. Nuevamente, si la glucosa no ingresa a la célula, no hay formación de piruvato, por ende no hay formación de oxalacetato. Proteínas y lípidos van a generar acetilcoenzima A, sí, pero al no poder ingresar al ciclo de Krebs, se nos va a ir a otra ruta metabólica que la vamos a ver dentro de un instante más, que es la denominada cetogénesis. Se forman cuerpos cetónicos.
Entonces, las moléculas de acetilcoenzima A que vayan acumulándose reaccionan entre ellas y forman cuerpos cetónicos como la acetona, el hidroxibutirato y el acetoacetato, pero que de todos modos enseguida vamos a hablar sobre ellos. En el ciclo de Krebs, habíamos dicho, se forman los potenciales reductores. Y estos potenciales reductores ingresan a la cadena respiratoria, que aquí está representada a manera de flechas, para poder formar ATP. Entonces, nuevamente, no ingresa a la célula, no hay ciclo de Krebs, por supuesto que no va a haber cadena respiratoria y como resultado final no hay ATP. Acá estamos viendo la cadena respiratoria y vemos que el movimiento de hidrogeniones dados por estos potenciales reductores van a generar al final de toda esta cadena el movimiento de una maquinaria que se le denomina ATP sintasa o complejo 5, que tiene como finalidad reconstruir ATP. El ATP cuando se degrada nos va a dar un fósforo inorgánico y un ADP que tienen que viajar hacia la mitocondria, porque esto se da en mitocondria, y en esta cadena respiratoria volver a transformarse en ATP. Entonces acá tendríamos ese fracaso. Acá precisamente estamos viendo a la ATP sintasa, este movimiento circular que pueden observar ustedes en la gráfica, está dada por el movimiento de hidrógenos de los potenciales reductores. Y si nosotros vemos esta estructura desde arriba, si lo quieren así, representa lo que están observando a manera de unas puertas giratorias, si lo quieren, en la que el ADP y el fósforo inorgánico ingresan al sistema y por cada giro que se produce se va a fusionar dándonos ATP. Entonces, acá tenemos un fracaso energético. Por eso el paciente tiene este reflejo de ATP. Pero también vamos a ver que este fracaso energético va directamente relacionado a lo que es la pérdida de peso, que estamos observando acá. El cuerpo tiene sus rutas alternas para poder compensar déficit que pueda existir. Hace un instante veíamos proteínas y lípidos también dan acetilcoenzima A, pero la fuente principal de oxalacetato es el piruvato. ¿Se puede producir también a raíz de proteínas, perdón? Sí, pero el problema es que genera liberación de grupos amino que se van a transformar posteriormente en amonio o amoníaco, que estos son tóxicos. Entonces, por esas razones que no se utiliza mucho esta vía a partir de proteínas. Entonces, les decía, hay mecanismos que van a tratar de compensar todo ello y va a existir una ruta metabólica que se denomina gluconeogénesis. ¿En qué consiste esta ruta? Que a partir de proteínas y de lípidos se van a producir precursores para la formación de glucosa y por supuesto también acetilcoenzima. Como hay un fracaso energético, porque la principal fuente de energía en el organismo va a ser la glucosa, el organismo empieza a consumir almacenamiento de proteínas y también de lípidos para poder generar energía. No nos olvidemos que el peso corporal está dado por los lípidos, tejido celular subcutáneo y también por proteínas, que vamos a encontrarla, por ejemplo, almacenada también en músculos. Entonces, estas reservas se van degradando para producir energía y esa es la razón por la que el paciente pierde peso. Es interesante esta gráfica porque no estamos viendo una persona con una constitución, podríamoslo decir, normal, entre comillas. Estamos viendo una persona que de ser obesa empezó a disminuir peso hasta posiblemente alcanzar un peso considerado normal según el índice de masa corporal. Hay una relación muy estrecha de la obesidad con diabetes mellitus y esto seguramente lo han visto en varias fuentes bibliográficas, charlas que seguramente también han tenido previamente. Entonces, estamos viendo que esta obesidad, este sobrepeso también va a ser una de las razones importantísimas para desencadenar diabetes mellitus y todo lo que es el síndrome metabólico como tal. Entonces, en esta gráfica estamos viendo cómo los lípidos pueden también transformarse hacia acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A puede dar origen también a la formación de glucosa para tratar de generar energía. Las proteínas van a hacer lo mismo, pero tal como habíamos comentado, cuando se produce esta degradación hay una liberación muy alta de amonio y amoníaco
que por sí mismas ya son tóxicas, pero también vamos a ver que pueden generar urea, que es un producto final de la degradación de proteínas. Aquí estamos viendo algunos aminoácidos que tienen la capacidad también de transformarse en oxalacetato y en otros precursores de la cadena del ciclo de Krebs como tal. Hace un instante comentábamos, van a haber moléculas que sí puedan transformarse en oxalacetato, por supuesto, pero el problema es la liberación de grupos amino. Habíamos estado hablando entonces que proteínas y lípidos pueden también degradarse para darnos acetilcoenzima A y tratar de compensar la alteración energética que existía. Pero ya habíamos comentado que la generación de amonio y amoníaco y su transformación en urea van a ser una de las determinantes por las que no se realice, no se utilice tanto esta. Entonces hemos hablado sobre los puntos en los que los aminoácidos pueden colaborar para producir esta energía. Entonces la pérdida de peso precisamente va a generarse por la degradación de proteínas y lípidos que son los encargados de dar el peso como tal al paciente. Nos falta una última P, que es el prurito. ¿Por qué se va a producir este prurito? Y vamos a ver que por un lado debemos recordar a todo lo que es el reflejo como tal. Va a existir para empezar trastornos dérmicos en la diabetes mellitus y vamos a ver también que existe una alteración celular que va a inducir a la liberación de histamina, que esta histamina por fibras ascendentes van a determinar una respuesta de prurito. Va a existir entonces una estimulación inflamatoria derivada de la agresión de las células. Vamos a encontrar, por ejemplo, glucosilación proteica, además que la misma diabetes mellitus va a producir trastornos dérmicos que van a cursar con el prurito. Ahora sí ingresemos como tal a las complicaciones. Vamos a hacer una separación de complicaciones agudas y de complicaciones crónicas. En las agudas, vamos a ver algo interesante al final de esta diapositiva, que en algún caso uno podría pensar cómo va a existir esta complicación y cómo puede ser una complicación aguda. Son 4 las que vamos a describir: la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, la acidosis láctica y la hipoglucemia. Esto de la hipoglucemia está dado más que todo en pacientes que tengan una sustitución hormonal, me refiero a una administración de insulina, no con los hipoglucemiantes, pero sí con la insulina. Vamos a explicar un poco más adelante esto, pero va en relación a ella. Entonces, la primera que vamos a comentar es la cetoacidosis diabética, en la que tal como su nombre lo comenta, va a haber una acumulación de cuerpos cetónicos. Hace un instante comentábamos que acetilcoenzima, cuando no ingresa al ciclo de Krebs, va a pasar a una transformación, una reacción entre moléculas de acetilcoenzima A para formar los denominados cuerpos cetónicos. Esto sucede diariamente y las concentraciones que vamos a tener de cuerpos cetónicos no son altos, porque los cuerpos cetónicos son una forma de almacenamiento de energía también. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un exceso? Y acá viene pues muy pertinente esto de todo exceso es malo. Cuando hay un exceso en la formación de cuerpos cetónicos van a inducir a una cetosis. Pero además de ello, esta alteración en el ingreso al ciclo de Krebs va a inducir que el piruvato vaya hacia otro tipo de transformación que es la reducción y nos generará una acidosis más, una acidosis que puede ser láctica, que dentro de las complicaciones agudas también la vamos a encontrar. Entonces, habíamos visto que por un lado podemos encontrar esto, lo que les decía, el piruvato se reduce y nos da lactato. Nuevamente, esta transformación al lactato se la realiza diariamente, especialmente en el músculo, pero cuando hay concentraciones muy altas de lactato ya va a generar trastornos. Esta transformación está dada más que todo por la imposibilidad, cuando ya se tiene piruvato, de ingresar al ciclo de Krebs, por ejemplo. Ahora acá la pregunta será, la glucosa no está ingresando a la célula, ¿cómo puede haber piruvato? Y acá recordamos un poco lo de la gluconeogénesis, que hay aminoácidos
que pueden transformarse en piruvato para posteriormente aumentar su complejidad y darnos glucosa. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, un aporte o una concentración alta de piruvato, pero que al no poder ingresar al ciclo de Krebs se transforme en lactato. Complicaciones que puedan existir también respiratorias llevará al paciente a un metabolismo anaeróbico produciendo lactato, que aquí fácilmente podríamos citar a los trastornos isquémicos, porque los vasos sanguíneos pueden producir también obstrucciones a raíz de diabetes mellitus. Respecto a la cetogénesis, es precisamente lo que estamos viendo acá. Tenemos acetilcoenzima A, que puede ser producto de la degradación de la glucosa, de las proteínas o de los lípidos. Pero lo que sucede es que no ingresa al ciclo de Krebs. Entonces va a reaccionar entre moléculas de acetilcoenzima A, dándonos el acetoacetato, pero también nos puede dar el hidroximetilglutarilcoenzima A para posteriormente transformarse en hidroxibutirato. Y vamos a ver que en una transformación espontánea también nos puede dar acetato. Entonces, estas moléculas, estos cuerpos cetónicos en mayor concentración, en concentraciones altas, van a determinar esta característica de cetosis, más la acidosis que se puede producir por la acumulación de ácido láctico, generará la cetoacidosis diabética. Acá estamos viendo un poquito también lo que es la formación de cuerpos cetónicos, en el que va a haber transformación en hígado, por ejemplo, que es uno de los puntos principales, y que se vaya a eliminar también por orina. El paciente cetósico, el paciente que está cursando con una cetocidosis diabética, incluso se puede percibir un aliento cetónico, que es por la eliminación de la acetona, que la acetona no tiene enzimas para poder degradarse, pero es volátil, entonces por vía respiratoria puede eliminarse. Acá estamos viendo un poquito el tipo de sintomatología incluso que puede inducir el denominado aliento cetónico. Pueden existir náuseas, vómitos, dolor abdominal. Por supuesto que en la orina va a incrementar concentraciones. Habíamos citado hace un instante que por orina se va a eliminar. Y esto desencadenará incluso tipos de respiración características de todo lo que es la acidosis, que es la de Kussmaul, en el que se van a tener excursiones profundas precisamente para compensar por vía respiratoria la acumulación de ácidos que se van produciendo. Esto fácilmente puede llevar al coma. Siguiente complicación aguda, síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Y aquí debemos recordar nuevamente osmosis, osmolaridad plasmática, porque va a ir en directa relación con ello. Va a haber acumulación de la glucosa, porque la glucosa está en concentraciones bastante altas, bastante elevadas. Entonces, va a generar un aumento de la osmolaridad plasmática. Y debido a esto, se van a generar trastornos osmolares que pueden llevar incluso a edema cerebral y conducir al paciente al coma. Vamos a encontrar trastornos renales, incluso vamos a ver que existen otro tipo de moléculas que pueden favorecer a ello, como incluso la misma insulina. Cuando hablamos de diabetes mellitus, especialmente de la de tipo 2, vamos a encontrar la resistencia a la insulina, que en el que aquí encontramos alteraciones en receptores de la insulina o en los transportadores de glucosa, no la secreción insulínica. Se considera erróneamente que solamente la secreción inadecuada de insulina es la que va a producir diabetes mellitus. No es así. Cuando hay interferencia de monoacilglicéridos, por ejemplo, ya sea en receptores o en canales transportadores de glucosa, la insulina no está afectada. Lo que está afectado es el proceso mismo de acoplamiento con su receptor o la transferencia, el transporte a través de los transportadores de la glucosa. Entonces, incluso la insulina puede producir un aumento de la osmolaridad y generar este estado hiperosmolar. Entonces, esto es netamente también ósmosis lo que va a producir modificaciones con nuevamente polidipsia, poliuria,
Además que esta dilución que se puede producir en el medio puede inducir incluso a trastornos electrolíticos como la hiponatremia dilucional. Entonces, es importante considerar concentraciones porque van a ir muy en relación con el aumento de esta osmolaridad y el movimiento de líquidos. Entonces, gracias a esto es que podemos entender por qué se produce el cuadro hiperosmolar. Acidosis láctica. Para entender un poquito esto, debemos recordar lo que es el denominado anion gap o brecha osmolar aniónica. Acá estamos viendo dos componentes importantes. Hacia el lado izquierdo estamos viendo todos los cationes, en el que el sodio, por ejemplo, va a tener un papel importantísimo, pero también el potasio. Calcio, magnesio y otros cationes tienen concentraciones mucho más bajas. Y hacia el lado derecho estamos viendo a los aniones, en el que el cloro y el bicarbonato van a ser los más importantes. Y existe una fracción de todos estos aniones que no se los va a poder medir y se los va a agrupar como brecha aniónica. Entonces, si se dan cuenta, tanto positivos como negativos, sumados, por supuesto, no vamos a hablar independientemente, sumados van a prácticamente neutralizarse. Pero del grupo de los aniones va a existir una fracción que no vamos a poder calcularla porque son concentraciones muy bajas que se va a tener y a eso se denomina anion gap. Dentro de este anion gap o brecha osmolar o brecha aniónica, perdón, vamos a encontrar el ácido láctico, que lo hemos comentado hace un instante, producto de la reducción del piruvato, fermentación. Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar este ácido láctico y va a generar una variación del anion gap. En la parte central estamos viendo precisamente esta brecha aniónica que es mucho mayor y va a generar un desplazamiento del cloro, por ejemplo. Entonces, esta concentración de ácido láctico va a inducir otra alteración que va a ser la acidosis láctica. Y la última en lo que corresponde a las complicaciones agudas es la hipoglucemia. Nuevamente, aquí tendrá mucho que ver el tratamiento del paciente con insulina. Se tiene una corrección específica para el tipo de actividad que vaya a tener el paciente, pero puede estar expuesto a tensión, puede estar expuesta a, por ejemplo, ejercicio extenuante y generar un mayor consumo de glucosa, llevándolo a cuadros de hipoglucemia. En muchos casos incluso se considera que la hipoglucemia puede ser muchísimo más peligrosa que los cuadros de hiperglucemia, pero no debemos olvidarnos que varios tejidos, especialmente el sistema nervioso central, va a basar su energía prácticamente en la glucosa. Aquí tenemos algunos datos clínicos de qué es lo que va a percibir el paciente. Va a haber temblor, pulso acelerado, palpitaciones, vale decir que el paciente pueda percibir los latidos de su corazón, cuadro vertiginoso, debilidad, una sudoración que el paciente lo refiere como fría. Hay un reflejo de hambre porque precisamente va a ser la manera de tratar de compensar. Visión borrosa e irritabilidad. A veces el paciente diabético les comenta en plena consulta que siempre portan algún tipo de caramelo o hasta incluso alguna bebida endulzada. Y a veces eso nos genera incluso preocupación que no esté llevando adecuadamente su tratamiento. Pero debemos entender que eso el paciente lo porta si es que experimenta signos sintomatología compatible con hipoglucemia. A la larga vamos a ver que el paciente sabe muchísimo más de nosotros que nosotros sobre su enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que está viviendo día a día. Entonces vamos a ver que no es nada raro encontrar esto en el paciente diabético, precisamente para poder mermar un poco esto de la hipoglucemia. Entonces vamos a ver que hay un descenso de las concentraciones de glucosa que va a determinar la hipoglucemia. Esto puede generar cuadros de confusión y hasta incluso el coma. Vamos a ver que estos datos de ya manifestaciones clínicas compatibles con la hipoglucemia se desencadenará por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Bueno, esto en ayunas, ¿no? Pero ya vamos a ver que en el caso de este descenso
van a existir moléculas que van a tratar de compensar, que es lo que estamos viendo precisamente aquí, glándula suprarrenal. Se va a liberar el cortisol porque es una hormona también que tiene como finalidad elevar las concentraciones de glucosa. Y esto a su vez incluso va a ser responsable del aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, porque también van a actuar con la adrenalina y noradrenalina. Esa es la razón por la que el paciente inicialmente va a percibir palpitaciones, pulso acelerado, una sensación de ansiedad por la liberación de estas moléculas que tienen como finalidad incrementar la glucosa. Entonces, considerar también como parte de las complicaciones agudas a la hipoglucemia. Vamos a ingresar ahora a las crónicas, que por supuesto este está en relación con niveles de glucosa elevados por un periodo prolongado que tienen que generar modificaciones y no solamente estamos hablando desde el punto de vista osmolar o de estimulación. Van a existir modificaciones estructurales que son las que van a justificar las complicaciones como tal. Para ello debemos recordar algunas bases importantes, como la glucosilación de proteínas. ¿En qué consiste este proceso? En el que las proteínas van a reaccionar con la glucosa. La glucosa va a reaccionar con el extremo amino de las proteínas. Si es que hacemos un repaso de todo lo que son aminoácidos, tiene un extremo carboxilo y un extremo amino. Y las proteínas van a tener estos mismos extremos porque resultan de la unión de aminoácidos. Entonces las proteínas van a tener un extremo carboxilo y uno amino. Y es en el amino donde va a reaccionar la glucosa. Inicialmente nos va a dar la denominada base de Schiff, en la que va a existir un doble enlace con el nitrógeno. Pero va a ser una estructura un tanto inestable que para poder llegar a una estabilidad adecuada, en muchos casos tiene que modificar la proteína, su estructura y pierde la función. Si bien puede ser ya una molécula un tanto más estable, pero eso no significa que se haya alcanzado la estabilidad final, porque ya el hecho de que haya reaccionado la glucosa por la alta concentración que tiene con proteínas, ya no es una proteína normal. Y es así que se producen los productos finales de la glucosilación avanzada. Y es más, pueden dar paso a la formación de radicales libres, que son moléculas reactivas inestables que para buscar estabilidad van secuestrando electrones a otras moléculas. Y estas a su vez se van a inestabilizar, generando también radicales libres. Entonces acá estamos viendo precisamente en la parte que está hacia la izquierda, en color verde, tenemos al carbono 1, que es el carboxilo de la glucosa, que va a reaccionar con el grupo amino de la proteína. Y nos va a dar una base de Schiff, tal como habíamos comentado, existe un doble enlace hacia el nitrógeno, tal como lo estamos viendo en este punto. Esa es una base de Schiff. La base de Schiff, para poder estabilizarse, va a cambiar estructuras y va a generar una modificación del carboxilo que va a adoptar una posición un tanto más central, podríamos decir. Y esto a su vez va a generar modificaciones en la función. Las proteínas van a perder función y debemos recordar que las proteínas se encuentran en la membrana celular. Por ende, va a alterar el comportamiento celular. Puede llevarlos a lesión celular y hasta incluso a necrosis, dependiendo concentraciones y porcentaje de glucosilación. Entonces acá estamos viendo esta transformación. Vemos cómo la glucosa va a reaccionar con las proteínas, formando inicialmente bases de Schiff, posteriormente los denominados productos Amadori y generar nuestros productos finales de la glucosilación proteica, que en muchos casos puede llegar a producir daño en la célula como tal, que es lo que estamos observando acá. Entonces, las proteínas que se encuentran en las células se dañan, membrana celular afectada es un hecho que va a producir lesión celular. Y si es que no se logra solucionar a tiempo, incluso inducirá a la necrosis. Esta reacción glucosilada incluso está relacionada con el envejecimiento celular. Pero pese a que estamos viendo una alteración importantísima de proteínas, debemos sacar también algún tipo de provecho.
Y ese provecho que vamos a sacar es la hemoglobina glucosilada, que es una base de Schiff. Debemos recordar que el eritrocito en su interior contiene hemoglobina, que es una proteína, es una heteroproteína, es una proteína que se va a formar gracias a la adición de hierro. Estamos hablando de las porfirinas como tal, que su objetivo es el intercambio gaseoso, el transporte de gases. Pero está en un torrente sanguíneo y vale decir que está expuesta también a la actividad de la glucosa y va a glucosilarse. Normalmente sucede glucosilación de proteínas, por supuesto, glucosilación de la hemoglobina, pero cuando hay niveles de glucosa muy altas, el porcentaje de la hemoglobina que vaya a glucosilarse es muchísimo más y nos va a ayudar para poder hacer diagnóstico. Existe una de las herramientas diagnósticas para diabetes mellitus, que es precisamente la hemoglobina glucosilada, que va a basar específicamente en la glucosilación de la proteína. Estamos viendo en esta parte central cómo ha reaccionado con la glucosa. Nos van a dar los reportes en porcentaje y vamos a ver que hasta 5.6 es considerado normal. Se puede hacer diagnóstico con este tipo de estudios, pero sobre todo se lo utiliza para hacer el control, porque nos da más o menos un tiempo de 2 meses de qué es lo que ha pasado con el paciente, aproximadamente. Puede llegar a ser hasta 3 meses, por supuesto, porque no olvidemos que la hemoglobina va a acompañar al eritrocito durante toda su vida y el tiempo de vida del eritrocito es de 120 días aproximadamente. Entonces, si bien estábamos viendo modificaciones estructurales y funcionales, también sacamos un provecho para poder hacer el diagnóstico. En el caso de diagnóstico, si es que se tiene 6.5 o más por ciento, ya consideramos que este es un paciente diabético. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Que este porcentaje de la hemoglobina está unida a la glucosa porque la glucosa ha estado elevada por un periodo prolongado. Entonces, con esto ya podemos también hacer diagnóstico. Otra de las modificaciones que vamos a encontrar y que va a justificar también trastornos que vamos a describirlos más adelante es la denominada teoría de los polioles o de los polialcoholes, que son moléculas que tienen naturaleza alcohol, pero que tienen una osmolaridad muy alta. La glucosa vamos a ver que también en una manera de compensar las deficiencias y el exceso a nivel vascular, va a transformarse en sorbitol, se reduce, vale decir, capta hidrogeniones y se transforma en sorbitol. ¿Por qué? Porque vamos a ver que existe una enzima que es la aldosa reductasa que puede transformar el sorbitol hacia fructosa. Y aquí veríamos una vía alterna para poder ingresar los carbohidratos a la célula que disminuyan las concentraciones a nivel vascular, pero que también generen energía. El problema es que ya les había comentado, es una molécula altamente osmótica. Los polialcoholes son altamente osmóticos. Entonces, en el momento que ingresa a la célula, lo que va a producir es una alteración en el intercambio a través de la membrana y esto va a inducir a bloqueo de bombas sodio-potasio ATPasa, por ejemplo, y hasta incluso va a generar modificaciones en la captación del inositol. El inositol es un segundo mensajero que va a ser importante en la síntesis de las vainas mielínicas, que sabemos que las vainas mielínicas van a acelerar la velocidad de conducción neuronal y va a generarse por esta vía también trastornos neurológicos. Acá estamos viendo precisamente la glucosa, que al reducirse, acá tenemos los dos hidrógenos en color rojo, que van a insertarse, van a formar el sorbitol. El sorbitol posteriormente puede transformarse en fructosa y utilizaríamos este paso de la glucólisis en el que la glucosa se transforma en fructosa para poder continuar la vía de la glucólisis. Entonces trata de emular este tipo de transformación como sorbitol para poder continuar la reacción. Pero como les decía, son moléculas altamente osmóticas que más que producir un beneficio puede generar más bien mayor daño y generar además lesión de la célula con su consecuente necrosis. Estamos viendo acá lo mismo. Además de ello, va a haber otra activación de la denominada proteinquinasa, en la que vamos a encontrar el diacilglicerol como parte de esta transformación. Vamos a ver que en esta reacción
en el momento en el que se produce la estimulación del diacilglicerol, se va a generar una activación de esta cascada de quinasas. Cuando hablamos de quinasas, está en relación a fósforo. Vale decir que va a haber fosforilación. Esto va a inducir a que moléculas como por ejemplo la glucosa también pueda ingresar a la célula, pero además de ello va a inducir a la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático, que va a ser uno de los factores para producir también vasoconstricción. Como va a haber una estimulación tan alta en todo lo que es la actividad de la proteína quinasa, se va a generar mayor liberación de calcio y esto a nivel vascular va a producir una vasoconstricción. Y ahí tenemos otra de las complicaciones de la diabetes vasculares, que es la hipertensión arterial. Aquí estamos viendo lo de la mielinización, que cuando se produce una degeneración, una degradación de la mielina, va a producir también cuadros de neuropatía diabética. Ahora sí, entremos netamente a las complicaciones crónicas. Vamos a hablar sobre cinco. Bueno, aquí no está la inmunitaria, esa es la que vamos a también citar. Van a existir alteraciones vasculares, alteraciones neurológicas, vamos a encontrar trastornos dermatológicos unguiales. Pero los que más nos van a interesar son los primeros tres que había comentado. El daño vascular, trastornos neurológicos e inmunitarios, porque estos van a ser base de todas las complicaciones crónicas como tal. Cuando hablamos del daño vascular, vamos a citar tres: macroangiopatía, microangiopatía y trastornos mixtos, en el que van a existir, por supuesto, la coexistencia de ambos. Y vamos a ver que tanto los trastornos vasculares, inmunitarios y neurológicos van a ser responsables del denominado pie diabético, que también vamos a hablar el día de hoy porque es una de las complicaciones más temidas en la diabetes mellitus. Microangiopatía, vasos de pequeño calibre, que van a lesionarse, van a obstruirse y van a inducir alteraciones retinianas, renales y también autonómicas. Vamos a ver afectación incluso del sistema simpático parasimpático. En la macroangiopatía vamos a encontrar alteraciones en vasos grandes, podríamos decir vasos de gran calibre. Va a cursar con obstrucciones, infartos, accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo, y de estas obstrucciones una de las que frecuentemente podemos encontrar asociadas es de extremidades inferiores, que también serían parte de todo lo que es el espectro del pie diabético. Entonces, en las macroangiopatías, trastornos en corazón, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, en el cerebro podemos hablar de accidentes vasculares cerebrales, en extremidades inferiores, obstrucciones de vasos que pueden llevar a gangrena fácilmente. En las microangiopáticas ya hemos comentado el desprendimiento de retina, por ejemplo. En riñones, la enfermedad renal crónica. En tejidos vamos a ver que esta es una de las razones por las que el paciente diabético tiende a curar lentamente o generar complicaciones en la reparación de tejidos, porque al haber un trastorno vascular no va a haber una irrigación adecuada y por tanto no va a generarse una regeneración como esperaríamos. La nutrición, desde el punto de vista biomoléculas necesarias para regeneración, va a ser otro de los factores que vaya a afectar al proceso regenerativo. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo un resumen prácticamente de todo lo que habíamos comentado. Trastornos en el ciclo de Krebs, vía de los polioles, vamos a ver activación de la proteína quinasa de tipo C, generación de radicales libres de oxígeno, que todo va a asociarse para generar daño, en este caso vascular. No nos olvidemos además que el endotelio vascular está en contacto constante con la glucosa. Entonces, por la vía de la glucosilación proteica, daña membrana celular, produce daño en el endotelio, hay una reacción del vaso, remodelamiento vascular en muchos casos, que también va a ser responsable de la hipertensión arterial. El paciente diabético, dentro de sus complicaciones vasculares, también se va a encontrar la hipertensión arterial. Aquí estamos viendo la obstrucción de un vaso en extremidad inferior,
que si no se produce una recuperación lo antes posible, puede llegar a la gangrena y a la amputación. Estamos observando un desprendimiento de retina que está dada de igual manera por una isquemia. Hablemos ahora de las complicaciones neurológicas. Podemos clasificarlas así, como una neuropatía periférica y una autonómica. En la periférica vamos a encontrar trastornos motores y sensitivos. En la autonómica vamos a ver que existen dos tipos de enfoque. Por uno de los lados, el control del sistema nervioso, y por el otro lado vamos a encontrar más que todo la irrigación de glándulas, por ejemplo, que gracias a ello se va a producir también una resequedad por lesión neuropática. Cuando hablamos de la sensitiva, podemos ir a dos extremos grandes. Hiper, hiperpercepción, hipersensibilidad o hiposensibilidad que puede llegar a la anestesia. Entonces, no va a ser raro encontrar al paciente con dolor, un dolor denominado neuropático. ¿En qué consiste esto? Es un dolor que se desencadena, pero que no hay un origen real. El paciente puede experimentar dolor en cara interna de la pierna, por ejemplo. Nosotros vamos a evaluar la región y no existe ningún tipo de lesión. Y es porque estas fibras nerviosas que van a recoger la sensibilidad de toda esta región han sufrido desmielinización por el proceso que habíamos comentado hace un instante. Entonces va disparando estímulos que no existen. Y las parestesias vamos a ver que son similares a ello, a lo que le denominan en algún momento hormigueo. Nosotros podemos estar, por ejemplo, sentados durante todo este periodo de la charla en una cierta posición y experimentamos un adormecimiento, una anestesia, que cuando cambiamos de posición se recupera, pero inicialmente lo que nos va a disparar es una sensación bastante desagradable como un hormigueo. Y si nosotros observamos la extremidad, no hay hormigas, pero percibimos ese tipo de sensibilidad. A eso se denomina parestesia. Es un trastorno sensitivo en el que existe una sensación frente a un estímulo que en realidad no existe. Y el otro extremo es directamente que el paciente tenga una anestesia, que nosotros palpemos algunas regiones y el paciente no perciba ningún tipo de estímulo. Vamos a hablar más adelante de la artropatía de Charcot, que está dada por este tipo de trastorno. El paciente puede recibir traumatismos en extremidades inferiores, generar mecanismos de inversión o eversión en articulación, producir esguinces o hasta incluso luxaciones, pero como el paciente perdió la sensibilidad, no percibe dolor alguno y continúa caminando, incluso complicando mucho más la alteración articular, que va a producir a su vez una desviación y una deformación de la articulación. La motora. Es un hecho que va a haber alteraciones en el movimiento. Por supuesto, estamos hablando de nervios. Y si hay una desmielinización, una alteración motora, también puede asociarse a artropatías de Charcot, porque el paciente, por ejemplo, en una grada no podrá elevar adecuadamente el pie, golpeará y puede generar traumatismos en los dedos o finalmente en articulaciones. Y en el sistema autónomo, vamos a ver que en todo lo que corresponde a la estimulación glandular, el simpático va a ser más inhibidor y el parasimpático es más estimulante. En el caso que haya, por ejemplo, una agresión del simpático, el que va a dominar todo va a ser el parasimpático. Y en este caso habría una hiperestimulación. Pero lo que vamos a encontrar es más bien todo lo contrario. Al haber un bloqueo en la actividad glandular, lo que va a desencadenarse es una resequedad, porque estamos hablando de una desmielinización, ya sea autónoma, ya sea simpática o parasimpática, va a haber una agresión del nervio que no va a permitir una actividad glandular adecuada. Esa es la razón por la que los pacientes con diabetes mellitus, y aquí nuevamente recordamos un poquito de las complicaciones dérmicas, van a tener trastornos dérmicos y va a haber una asociación muy estrecha con la resequedad, por ejemplo. Que esto a su vez puede condicionar erosiones, fisuras, que si se infectan pueden provocar el denominado pie diabético, que también vamos a hablar dentro de un instante. En el caso vascular también se ha visto que pueda existir una agresión, por ejemplo, del parasimpático y un gobierno total del simpático, provocando también hipertensión arterial. Que bueno, esto será un tanto más al azar,
podríamoslo decir, porque los verdaderos efectos de la hipertensión arterial es lo que hemos explicado con el daño vascular producido por esta glicación acelerada de proteínas. Entonces, vamos a encontrar trastornos importantes que hasta incluso van a afectar al vasa nervorum. Esa es otra de las razones. Va a haber afectaciones de la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo de la teoría de los polio les habíamos comentado que no va a haber un intercambio adecuado, entonces incluso la fibra empieza a tener mayor estimulación porque no puede eliminar el sodio y va a generar daño como tal. Acá estamos viendo algo un poco también de lo que corresponde a la actividad en la supervivencia del axón y el crecimiento del axón. Cuando hay una estimulación adecuada de la insulina, un aporte adecuado de glucosa y cascada de todas estas reacciones en las que también van a estar de por medio el inositol, inducen a un crecimiento y una función normal del axón. Pero cuando hay una agresión en la captación, por ejemplo, de glucosa, en la captación de insulina, porque puede haber algún tipo de interferencia con su receptor, estos mecanismos ya no se van a producir como tal y más bien van a inducir a la muerte neuronal, a la apoptosis neuronal por lesión. Entonces ahí estaríamos viendo otra de las razones por las que podemos encontrar neuropatía. Cuando hablamos de la artropatía de Charcot, vamos a ver algo, por ejemplo, como lo que estamos observando en las imágenes. Tenemos pies que tienen una deformación, pero muy marcada. El cambio de posición de puntos de apoyo van a inducir úlceras, tal como estamos observando hacia el lado derecho, porque no son los puntos adecuados de presión. Los puntos de apoyo en la planta del pie son el talón, la cabeza de los metatarsianos, los dedos y el arco externo. Esa es la razón por la que incluso cuando nosotros observamos la huella, cuando, por ejemplo, salimos de algún lugar mojado, bueno, lastimosamente no se puede graficar tan bien, pero es más o menos así como vamos a encontrar el pie. Esa será una huella normal. Voy a alargar un poquito. Ahora sí. Esa será una huella normal. Nuevamente, talón, cabezas de los metatarsianos y dedos. Pero lo que podemos encontrar en algún caso es que por esta artropatía de Charcot en la que ha habido ya modificaciones, desviaciones articulares, la pisada sea así. Toda la planta. Hay una alteración aquí estructural, o que la pisada sea solamente en cabeza de metatarsianos y en el talón, y no tengamos una huella adecuada del arco interno del pie. Debemos evaluar esto en el paciente porque a veces queda desapercibido, o finalmente el paciente aduce que tiene pie plano. Si nosotros no evaluamos pie, podemos estar frente a una artropatía de Charcot que posteriormente se nos va a transformar en un pie diabético. Y si no se actúa adecuadamente en pie diabético, hay una alta probabilidad de amputación. Entonces acá estamos viendo alteraciones que podríamos encontrar. Además que hay deformaciones como los dedos en martillo o dedos en resorte que también van a estar producidas por alteraciones neurológicas. Acá estamos viendo un pie normal hacia el lado izquierdo y fíjense este pie de Charcot que ha tenido luxaciones, posiblemente incluso fracturas y ha cambiado por completo la morfología del pie. Pasemos ahora a las complicaciones inmunitarias. Aquí debemos recordar nuevamente que el sistema inmune está constituido por células que van a tener un grupo en almacenamiento a nivel de médula ósea, pero tenemos otra población que es circulante. Y es precisamente esta población la que nos va a preocupar más, porque como estamos hablando de mecanismos de glucosilación de proteínas que van a provocar daño en membrana, son células que van a tener alteración en su función o finalmente van a experimentar necrosis. ¿Qué es lo que va a suceder entonces en este caso? Que la glucosilación de proteínas va a generar trastornos inmunitarios, va a haber una diferenciación no adecuada de granulocitos, por ejemplo, y esta agresión va a hacer que el sistema inmune tenga una actividad inferior.
Esa es la razón por la que el paciente diabético también tiende a desencadenar infecciones oportunistas frecuentemente. Y va a existir además todo un círculo vicioso porque la afectación del sistema inmune hace que ya haya una tendencia a infecciones. Vale decir que hay una afectación de la respuesta que cualquier microorganismo oportunista pueda desencadenar infección. Cuando se produce la infección, a su vez va a haber también consumo de células del sistema inmune, van a necrosarse por el mecanismo mismo de la infección y de la respuesta inmunitaria, que esto a su vez va a producir mayor deficiencia inmunitaria. Por eso decimos que es un círculo vicioso. Acá estamos viendo cómo la hiperglucemia va a producir una glucosilación de células que van a afectar a las células inmunitarias, hasta incluso puede producir una activación del vaso sanguíneo. ¿A qué me refiero con ello? En condiciones normales, los vasos sanguíneos son prácticamente inertes a reacción desde el punto de vista inmunitario. Y cuando se produce algún tipo de agresión es cuando el vaso se activa y reacciona, generando distintos tipos de factores, incluyendo los plaquetarios, que van a inducir adhesión. Acá tenemos un evento parecido a lo que va a pasar con la aterosclerosis, en el que los macrófagos pueden reaccionar de forma anómala contra la LDL, que es Ya. un transportador de colesterol, perdón, y generar depósitos en los tejidos. Estos macrófagos, al captar lípidos, se van a transformar en las denominadas células espumosas, que tal como su nombre lo dice, parecería que tuviesen espuma por dentro. Los macrófagos van a lesionarse, van a producir además una lesión endotelial, pero lo que nos interesa desde el punto de vista inmunitario es que los leucocitos ya no van a reaccionar como corresponden o finalmente hay necrosis con una actividad inmunitaria inferior a la normal. Aquí tenemos precisamente este círculo vicioso que habíamos comentado, una descompensación que va a inducir a una infección, la infección va a producir a su vez una descompensación que va a estar dada por una quimiotaxis no adecuada, alteración en todo lo que son los gránulos, no se va a poder desencadenar una fagocitosis como corresponde. Las células T, que son las citotóxicas, también van a disminuir en su actividad y concentraciones, y esto va a inducir a una predisposición a infecciones, que por supuesto que si existe algún agente oportunista, va a desencadenar la infección como tal. Finalmente, ahora hablemos del pie diabético, que es un trastorno en el que va a producirse un compromiso, ya sea vascular, nervioso o inmunitario, o asociación entre ellos, y hasta incluso podemos encontrar a los tres, que va a generar afectación en tejidos. Se le denomina pie diabético porque es una de las regiones corporales que más se va a afectar, precisamente por la movilización que se va a tener, incluso por la posición más elevada, podríamos decir, de extremidades superiores, no se ve tanta afectación. Ahora, eso no significa que otros tejidos no vayan a tener trastornos como los que vamos a describir en el pie diabético, pero se lo describe más como pie diabético por la agresión que se tiene constantemente. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. A veces cuando se habla de pie diabético, obligatoriamente enfocamos a úlcera. No es así. Vamos a ver que existe un tipo de pie diabético que se le denomina pie en riesgo, en el que podemos encontrar lesiones cerradas en las que no haya una úlcera como tal, o finalmente podemos encontrar un pie que tenga segmentos de anestesia. Ya los demás grados vamos a encontrar úlceras en las que se puede tener un compromiso cada vez más profundo y hasta incluso compromisos regionales que vayan a meritar amputación, como por ejemplo una gangrena localizada o una gangrena extensa. ¿Por qué se va a producir este pie diabético? Y aquí van a ingresar las tres razones que ya habíamos citado. Pueden ser microangiopáticas, macroangiopáticas, pueden ser inmunológicas o pueden ser neurológicas. Lo que vamos a encontrar de por medio es que es un pie que está en riesgo desde el punto de vista de que la piel no tiene características adecuadas, puede existir una resequedad, los vasos sanguíneos pueden tender a la oclusión generando una isquemia, podemos encontrar una alteración sensitiva
que no vaya a permitir un movimiento adecuado o finalmente que pueda producir deformaciones, incluso como lo que hemos comentado de los dedos en martillo, en resorte, dedos en martillo, incluso puede producir una excoriación por fricción, pero también lo sensitivo va a ser clave porque cuando existen traumatismos en pie, el paciente no los percibe y estos pueden evolucionar y generar úlceras que en muchos casos llegan a la amputación. Es por eso que en el pie diabético vamos a hacer una asociación de esta triada: alteración nerviosa, alteración inmune y vascular. Puede ser solamente una de estas tres, pueden ser dos o pueden ser las tres. Y eso es lo que entendemos un poco cuando vemos las tablas de clasificación, en la que vamos a encontrar, por ejemplo, alteraciones en piel, pero también vamos a encontrar infecciones asociadas cuando estamos hablando de gangrenas. Existe otra de las clasificaciones que todavía es muchísimo más específica y explícita, podríamoslo decir, porque nos da estadios de infección y estadios de complicación vascular, que pueda que no estén presentes, que pueda que sean más relacionados también con la parte sensitiva, pero tenemos una afectación tanto vascular como inmunitaria. Y bueno, eh, en resumen, eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por la increíble ponencia. Ahora, por favor, pasemos a la fase de preguntas. Los participantes que tengan alguna pregunta, duda, por favor, escríbanlas en el chat de Zoom para ser respondidas. Bueno, creo que no tenemos consultas. Muchas gracias por sus palabras. Saludos también desde Paraguay. Aquí tenemos acá una consulta. ¿La hipoglucemia es necesariamente relacionada con la diabetes mellitus o se puede producir por actividades extenuantes? Bueno, en este caso que estábamos hablando sobre diabetes mellitus, bueno, va a tener una relación con ella, pero por supuesto que la hipoglucemia puede deberse a distintas razones. Puede ser una actividad extenuante, puede ser una disminución en el aporte nutricional de carbohidratos, por ejemplo. A veces el paciente no desayuna y realiza una actividad intelectual, ni siquiera estamos hablando de una actividad física, pero ya es en muchos casos suficiente para producir una hipoglucemia. Entonces, las actividades extenuantes, por supuesto que pueden inducir también a cuadros de hipoglucemia. Muchas gracias por esa respuesta, doctor. Te agradece. Hay una consulta que es cuánto debe ser la cifra de la hemoglobina glucosilada para considerar un paciente diabético que tiene un buen control. Utilizamos como punto de corte 7%. ¿Qué significa? Si el paciente está en 7% más, no tiene control. Pero si está por debajo del 7%, vale decir de 6.9 para abajo, consideramos que sí tiene control. Bueno, creo que no hay más consultas, Diego. Sí, Hay muchísimas gracias. una más. Se refiere a la orina con presencia de espuma.
Vamos a ver que tanto daño renal no vamos a determinarlo así tal cual. Hay una sospecha, sí, porque estaría produciéndose una pérdida proteínica. Puede estar también relacionado a un cuadro de hipertensión arterial, pero ya la presencia de una espuma que sea fugaz no nos da una idea de que haya daño renal. Puede existir el incremento también de aporte proteico, lo que sucede en personas que realizan ejercicios físico-culturistas, por ejemplo. Pero si ya encontramos una espuma abundante y que no es fugaz, vale decir que no desaparece, se requiere hacer pruebas funcionales para ver si es que no existe un daño renal. Debemos recordar que en el paciente diabético, la nefropatía diabética es una de las complicaciones también que vamos a encontrar. Alejandra nos pregunta por qué la piel de los pacientes diabéticos se reseca. Hay una alteración autonómica, especialmente de compromiso del parasimpático, que vamos a ver que en el caso de glándulas, esto de lo de la inervación autonómica es al revés que lo que sucede, por ejemplo, en la parte vascular. En la parte vascular, simpático estimula, parasimpático inhibe. Pero a nivel glandular vamos a ver que el parasimpático estimula y el simpático inhibe. Entonces, si habría, por ejemplo, una afectación parasimpática, lo que va a producirse es una menor producción de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas a nivel de piel, que va a determinar una resequedad en la piel y esto puede ser un factor de riesgo para pie diabético. Hay otra consulta. ¿La retinopatía se puede curar o mejorar con cirugía? Esto dependerá mucho de las características del fondo de ojo. Existen 4 grados de afectación. Si es que estamos hablando de un grado 4, por ejemplo, hay más compromiso y el pronóstico va a ser menor que estemos hablando de un paciente con una retinopatía de segundo grado, por ejemplo. Si es que se ha hecho el diagnóstico de forma oportuna, sí hay opción de recuperar con cirugía láser, pero si es que se ha dejado, digamos, pasar mucho tiempo, entenderemos que también la recuperación no va a ser la adecuada. Y hay otra consulta, el pie de Charcot ocurre, ¿hay retención de líquido? Sí, también puede existir. Vale decir, además de la deformación producida por la lesión, existe un cuadro inflamatorio que, por supuesto, va a provocar edema y, claro, puede existir también retención de líquidos. En muchos casos, el paciente se da cuenta de la lesión más que todo por la retención de líquido y no porque exista dolor, porque en sí no existe dolor, ya lo habíamos comentado. Entonces, sí puede existir esta retención. Hay otra consulta. Bueno, ya está relacionado con el tipo de tratamiento. Vamos a ver que, bueno, la insulina se la puede clasificar de distintas maneras, pero más que todo en el tratamiento lo que nos compete más es la velocidad que se va a tener. Vamos a tener insulinas, por ejemplo, de acción rápida y una acción intermedia y de acción prolongada. Entonces, dependerá mucho el tipo de actividad que realice el paciente para definir qué tipo de insulina se va a utilizar. En muchos casos lo que se requiere es un aporte adecuado de energía que vaya generando un consumo adecuado de ATP, en el que se preferirá, por ejemplo, una de liberación rápida. Pero si el paciente no requiere una actividad energética así tan intensa o finalmente, incluso esto tiene que ir en función a la comodidad del paciente, porque la insulina rápida tendrá que administrársela 3 veces, por ejemplo, al día, mientras que una de acción prolongada con una dosis puede ser suficiente. Esto especialmente cuando también hay asociación con otro tipo de fármacos como los hipoglucemiantes. Hay otra consulta. Glucosa 3 cruces, cuerpos cetónicos 3 cruces. Las cruces dan parámetros de concentraciones. Entonces, cuando estamos hablando de un examen general de orina, por ejemplo, cuando estamos hablando de glucosa 3 cruces es que es una concentración muy alta, lo mismo de los cuerpos cetónicos. Entonces, consideraremos todo ello como factores pronósticos y también de daño renal. No solamente vamos a encontrar a los cuerpos cetónicos, porque si solamente estamos hablando de cuerpos cetónicos y glucosa, debemos entender que la glucosa se va a reabsorber en gran porcentaje en túbulo contorneo proximal.
por no decir al 100%. Entonces, cuando nosotros estamos observando glucosa en orina, pueda que simplemente sea por la elevación de la glucosa, en el que el túbulo contorneado proximal ya no tiene la suficiente capacidad para reabsorber toda la glucosa que está filtrándose. Pero si además de ello se va a asociar con trastornos por retención de urea, de electrolitos, de líquido, pérdida de proteínas, incremento de creatinina, por ejemplo, en ese caso ya estaremos hablando de un daño renal. Y hay otra consulta que ¿qué tanto puede afectar al diabético que además padezca psoriasis? Interesantísima esta consulta porque vamos a ver que en la psoriasis ya se tiene, es una enfermedad autoinmune y se va a tener como base una afectación en piel que tiende a la resequedad, no solamente en piel, vamos a ver que también en faneras como por ejemplo las uñas. Entonces vamos a ver que un paciente diabético más una psoriasis va a complicar todavía muchísimo más. Pero aquí hay algo que también se tiene que evaluar. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, se tiene que buscar asociaciones con otras enfermedades autoinmunes. En este caso, una diabetes mellitus puede también tener un componente autoinmunitario que la psoriasis ya nos haga sospechar un poquito que se deba a ello. La otra consulta es, ¿se puede provocar insulino dependencia por el uso exógeno de insulina para metabolización de carbohidratos y causar diabetes? No tanto que vaya a producir una dependencia. Lo que sucede es que aquí tenemos que entender lo que son retroalimentaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando se está produciendo una molécula en exceso, tienen que existir mecanismos que vayan a reprimir su producción. En este caso estamos hablando de un aporte exógeno. Entonces los puntos de control detectan que hay un exceso, por ejemplo, de insulina y eso obliga a que se produzca una represión en la producción natural, podríamos decir, por parte del páncreas de la insulina. En el momento que se suspenda el aporte de insulina externo, se queda como en desfase y el páncreas tiene que nuevamente esforzarse para poder empezar a producir insulina. Esto siempre y cuando sea un páncreas que sí es capaz de producir insulina. Hay otra de las consultas, el ácido lipoico como coadyuvante en la neuropatía diabética. Vamos a ver que desde el punto de vista regeneración, puede generar un efecto, podríamoslo decir, a favor de la recuperación, pero lastimosamente esto irá muy en relación con el tipo de control que se vaya a tener. Si bien son algunos suplementos que se puede utilizar, si es que no se soluciona la hiperglucemia y una hiperglucemia constante y sostenida por periodos prolongados, va a seguir existiendo una afectación. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es realizar un abordaje del paciente, un tratamiento que por supuesto va a estar basado en la dieta, además del aporte de fármacos, la administración de fármacos, pero sobre todo va a estar basado en lo que es dieta y también ejercicio. Entonces, si nosotros hacemos una asociación de este tipo de manejo, más suplementos que puedan ayudar a recuperar al nervio, entonces sí, va a tener un mejor resultado. Y bueno, no hay más consultas. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por la increíble ponencia y por colaborarnos con la fase de preguntas. Y más que decir, agradecerle a usted de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, de igual manera de nuestra casa de estudios de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto, le damos las gracias por la increíble ponencia y el conocimiento que nos acaba de compartir el día de hoy en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dietmar, más bien a ustedes. Es siempre satisfactorio poder colaborar, hablar sobre temas de salud y mucho más si es que esto va a facilitar la comprensión y sobre todo la atención y el manejo del paciente. Muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando en otra oportunidad. Claro que sí, doctor.